Bien, vamos a hablar acerca del capítulo 27 que trata acerca de la filtración glomerular, flujo sanguíneo renal y su control. Comenzando con la filtración glomerular, es el primer paso para la formación de orina. Se nos dice que el primer paso en la formación de orina es la filtración de grandes cantidades de líquidos a través de los capilares glomerulares en la cápsula de Bowman, casi 180 litros al día. La mayor parte de este filtrado se reabsorbe, lo que deja únicamente 1 litro aproximadamente de líquido para su excreción al día. Si bien la tasa de excreción renal de líquidos es muy variable dependiendo de la ingestión de líquidos, la alta tasa de filtración glomerular depende de la alta tasa de flujo sanguíneo renal, así como de las propiedades especiales de las membranas de los capilares glomerulares. En este capítulo se habla de las fuerzas físicas que determinan la filtración glomerular, así como de los mecanismos fisiológicos que regulan la filtración glomerular y el flujo sanguíneo renal. Composición del filtrado glomerular. Como la mayoría de los capilares glomerulares son relativamente impermeables a las proteínas, de manera que el líquido filtrado, llamado filtrado glomerular, carece prácticamente de proteínas y elementos celulares, incluidos los eritrocitos. Las concentraciones de otros constituyentes del filtrado glomerular, como la mayoría de las sales y moléculas orgánicas, son similares a las concentraciones en el plasma. Las excepciones a esta generalización son algunas sustancias con un peso molecular bajo, como el calcio y los ácidos grasos, que no se filtran libremente porque están unidas parcialmente a las proteínas plasmáticas. Por ejemplo, casi la mitad del calcio plasmático y la mayor parte de los ácidos grasos plasmáticos están unidos a las proteínas, y estas porciones unidas no se filtran a través de los capilares glomerulares. El filtrado glomerular es aproximadamente del 20% del flujo plasmático renal. De forma similar a otros capilares, los capilares glomerulares filtran el líquido a una velocidad que está determinada por 1. El equilibrio entre las fuerzas hidrostáticas y coloidosmóticas que actúa a través de la membrana capilar. 2. El coeficiente de filtración capilar, el producto de la permeabilidad por el área superficial de filtro de los capilares. Nos dice que los capilares glomerulares tienen una filtración mucho mayor que la mayoría de otros capilares por una presión hidrostática glomerular alta y un gran coeficiente de filtración capilar. En el adulto, la filtración glomerular es de unos 125 mililitros por minuto o 180 litros por día. La fracción de flujo plasmático renal que se filtra, la fracción de filtración, es de media de 0.2, lo que significa que alrededor del 20% del plasma que fluye a través del riñón se filtra a través de los capilares glomerulares. La fracción de filtración se calcula como sigue: fracción de filtración es igual a filtración glomerular
sobre flujo plasmático renal. Bien, ahora hablaremos de la membrana capilar glomerular. La membrana capilar glomerular es similar a la de otros capilares, excepto en que tiene tres capas principales, en lugar de las dos habituales: 1. El endotelio del capilar; 2. Una membrana basal; 3. Una capa de células epiteliales, podocitos, rodeando la superficie externa, que rodean la superficie externa de la membrana basal capilar. Juntas, estas capas forman la barrera de filtración que, a pesar de sus tres capas, filtra varios cientos de veces más agua y solutos que la membrana capilar habitual. Incluso con esta elevada intensidad de filtración, la membrana capilar glomerular filtra normalmente solo una pequeña cantidad de proteínas plasmáticas. La elevada filtración a través de la membrana capilar glomerular se debe en parte a sus especiales características. El endotelio capilar está perforado por cientos pequeños de agujeros llamados fenestraciones, similares a los capilares fenestrados que se encuentran en el hígado, aunque menores que las fenestraciones del hígado. Aunque la fenestración es relativamente grande, las proteínas celulares endoteliales están dotadas de muchas cargas negativas fijas que dificultan el paso de las proteínas plasmáticas. Rodeando el endotelio está la membrana basal, que consta de una red de colágeno y fibrillas de proteoglucanos que tienen grandes espacios a través de los cuales pueden filtrarse grandes cantidades de agua y pequeños solutos. La membrana basal obstaculiza enormemente la filtración de proteínas plasmáticas, en parte debido a las cargas negativas fuertes de los proteoglucanos. La parte final de la membrana glomerular es una capa de células epiteliales, podocitos, que recubren la superficie externa del glomérulo. Estos podocitos no son continuos, sino que tienen unas prolongaciones largas similares a pies pedicelos, que rodean la superficie externa de los capilares. Ahora, los podocitos están separados por espacios llamados poros en hendidura, a través de los cuales se mueve el filtrado glomerular. Las células epiteliales, que tienen también cargas negativas, restringen de forma adicional la filtración de las proteínas plasmáticas. De este modo, todas las capas de la pared capilar glomerular proporcionan una barrera a la filtración de las proteínas plasmáticas, pero permite el rápido filtrado de agua y la mayoría de los solutos del plasma. Ahora, la capacidad de filtración de los solutos se relaciona inversamente con su tamaño. La membrana capilar glomerular es más gruesa que la mayoría de los otros capilares, pero es también mucho más porosa y por tanto filtra líquido con mayor intensidad. A pesar de la elevada filtración, la barrera de filtración glomerular filtra de modo selectivo las moléculas basándose en su tamaño y en su carga eléctrica.
La figura que está a la izquierda enumera el efecto del tamaño molecular sobre la capacidad de filtración de diferentes moléculas. Una capacidad de filtración de 1 significa que la sustancia se filtra tan libremente como el agua. Una capacidad de filtración de 0.75 significa que la sustancia se filtra con una rapidez de solo un 75% la del agua. Obsérvese que los electrolitos como el sodio y los compuestos orgánicos pequeños como la glucosa se filtran libremente. A medida que la masa molecular de la molécula se acerca a la de la albúmina, su capacidad de filtración se reduce rápidamente, acercándose a cero. Las moléculas grandes con carga negativa se filtran con menor facilidad que las moléculas con el mismo tamaño molecular y carga positivas. El diámetro molecular de la proteína plasmática albúmina es solo de unos 6 nanómetros, mientras que los poros de la membrana glomerular tienen unos 8 nanómetros, 80 angstroms. Sin embargo, la albúmina no se filtra por su carga negativa y la repulsión electrostática ejercida por las cargas negativas de los proteoglucanos de la pared capilar glomerular. En la figura 27.3 nos muestra cómo la carga eléctrica afecta la filtración en el glomérulo de dextranos con diferentes pesos moleculares. Los dextranos son polisacáridos que pueden fabricarse como moléculas neutras o con cargas positivas o negativas. Obsérvese que para cualquier radio molecular, las moléculas con cargas positivas se filtran con mucha mayor facilidad que las moléculas con cargas negativas. Los dextranos neutros también se filtran con mayor facilidad que los dextranos con cargas negativas del mismo peso molecular. La razón de estas diferencias en la capacidad de filtración es que las cargas negativas de la membrana basal y de los podocitos proporcionan un medio importante para restringir a las moléculas grandes con cargas negativas, incluidas las proteínas plasmáticas. Veremos la nefropatía por cambios mínimos y aumento de la permeabilidad glomerular a las proteínas plasmáticas. En la nefropatía por cambios mínimos, los glomérulos se vuelven más permeables a las proteínas plasmáticas, aun cuando puedan parecer normales si se miran con el microscopio óptico estándar. No obstante, cuando se observan con un gran aumento en un microscopio electrónico, los glomérulos suelen presentar podocitos aplanados cuyos pedicelos pueden separarse de la membrana basal glomerular borrado de podocitos. Las causas de la nefropatía por cambios mínimos no están claras, aunque podría estar relacionada, al menos en parte, con una respuesta inmunitaria y una secreción anómala de citocinas por parte de los linfocitos T, que dañan los podocitos y aumentan su permeabilidad a algunas de las proteínas de menor peso molecular.
especialmente la albúmina. Este aumento de la permeabilidad hace posible que las proteínas sean filtradas por los capilares glomerulares y excretadas en la orina, una condición que recibe el nombre de proteinuria o albuminuria. La nefropatía por cambios mínimos es frecuente sobre todo en niños pequeños, aunque también pueden aparecer en adultos, especialmente en los afectados por trastornos autoinmunitarios. Bien, ahora veremos la determinación de la filtración glomerular. La filtración glomerular está determinada por 1. La suma de las fuerzas hidrostáticas y coloidosmótica a través de la membrana glomerular, que da lugar a la presión de filtración neta. 2. El coeficiente glomerular. En una fórmula matemática, la filtración glomerular es igual al producto del coeficiente de filtración y de la presión de filtración neta. Bueno, la presión de filtración neta representa la suma de las fuerzas hidrostática y coloidosmótica que favorecen o se oponen a la filtración. A través de los capilares glomerulares. Estas fuerzas son 1. La presión hidrostática dentro de los capilares glomerulares, presión hidrostática glomerular, que favorecen la filtración. 2. Presión hidrostática y la cápsula de Bowman fuera de los capilares, que se opone a la filtración. 3. La presión coloidosmótica de las proteínas plasmáticas en el capilar glomerular, que se opone a la filtración. Y 4. Presión coloidosmótica de las proteínas en la cápsula de Bowman, que favorece la filtración. En condiciones normales, la concentración de proteínas en el filtrado glomerular es tan baja que la presión coloidosmótica en el líquido de la cápsula de Bowman se considera 0. Aunque los valores normales para los determinantes de la filtración glomerular no se han medido directamente en los seres humanos, se han calculado en animales de experimentación como los perros y las ratas. Basándonos en los resultados obtenidos en animales, se cree que las fuerzas normales aproximadas que favorecen y se oponen a la filtración glomerular en los seres humanos son como sigue. Fuerzas que favorecen la filtración glomerular en milímetros de mercurio. Presión hidrostática glomerular. Presión coloidosmótica en la cápsula de Bowman. Presión hidrostática glomerular 60 milímetros de mercurio. Presión coloidosmótica en la cápsula de Bowman 0. Fuerzas que se oponen a la filtración glomerular. Presión hidrostática en la cápsula de Bowman 18 milímetros de mercurio. Presión coloidosmótica en el capilar glomerular 32. Así, la presión de filtrado neta es igual a más 10 milímetros de mercurio. Aunque algunos de estos valores pueden cambiar mucho bajo diferentes condiciones fisiológicas,
mientras que otras se alteran sobre todo con la enfermedad, como veremos más adelante. Bien, ahora continuaremos con el aumento de la presión hidrostática en la cápsula de Bowman. Reduce la filtración glomerular. Las medidas directas con micropipetas de la presión hidrostática en la cápsula de Bowman y en los diferentes puntos del túbulo proximal en animales experimentales indican que una estimación razonable de la presión en la cápsula de Bowman en los seres humanos es de unos 18 milímetros de mercurio en condiciones normales. El aumento de la presión hidrostática en la cápsula de Bowman reduce la filtración glomerular, mientras que reducir la presión aumenta la filtración glomerular. Pero los cambios en la presión de la cápsula de Bowman no son normalmente un mecanismo importante de regulación de la filtración glomerular. En ciertos estados patológicos asociados a la obstrucción de la vía urinaria, la presión de la cápsula de Bowman puede aumentar mucho y provocar una reducción grave de la filtración glomerular. Por ejemplo, la precipitación de calcio o del ácido úrico puede dar lugar a la formación de cálculos que se alojan en la vía urinaria, a menudo en el uréter, lo que obstruye el flujo en la vía urinaria y aumenta la presión de la cápsula de Bowman. Esta situación reduce la filtración glomerular y finalmente puede provocar hidronefrosis, distensión y dilatación de la pelvis y los cálices renales, y lesionar o incluso destruir el riñón a no ser que se alivie la obstrucción. El aumento de la presión coloidosmótica capilar glomerular reduce la filtración glomerular. A medida que la sangre pasa de la arteriola aferente a través de los capilares glomerulares hasta las arteriolas eferentes, la concentración plasmática de las proteínas aumenta alrededor de un 20%. La razón de este aumento es que alrededor de una quinta parte del líquido en los capilares se filtra la cápsula de Bowman, lo que concentra las proteínas plasmáticas glomerulares que no se filtran. Suponiendo que la presión coloidosmótica normal del plasma que entra en los capilares glomerulares es de 28 milímetros de mercurio, este valor habitual aumenta a unos 36 milímetros de mercurio en el momento en que la sangre alcanza el extremo eferente de los capilares. Luego la presión coloidosmótica media de las proteínas plasmáticas en el capilar glomerular está a medio camino entre los 28 y los 36 milímetros de mercurio, o unos 32 milímetros de mercurio. Existen dos factores que influyen en la presión coloidosmótica capilar glomerular, y son: 1. La presión coloidosmótica del plasma arterial. 2. Fracción del plasma filtrado por los capilares glomerulares. Fracción de filtración. El aumento de la presión coloidosmótica del plasma arterial eleva la presión coloidosmótica capilar glomerular, lo que a su vez tiende a reducir la filtración glomerular.
El aumento de la fracción de filtración también concentra las proteínas plasmáticas y eleva la presión coloidosmótica glomerular. Como la fracción de filtración se define como la filtración glomerular por el flujo plasmático renal, la fracción de filtración puede aumentarse elevando la filtración glomerular o reduciendo el flujo plasmático renal. Por ejemplo, una reducción del flujo plasmático renal sin cambio inicial en la filtración glomerular tendería a aumentar la fracción de filtración, lo que aumentaría la presión coloidosmótica capilar glomerular y tendería a reducir la filtración glomerular. Por esta razón, los cambios en el flujo sanguíneo renal pueden influir en la filtración glomerular independientemente de los cambios en la presión hidrostática glomerular. Al aumentar el flujo sanguíneo renal, una fracción menor del plasma se filtra inicialmente fuera de los capilares glomerulares, lo que provoca un incremento lento de la presión coloidosmótica glomerular y un menor efecto inhibidor sobre la filtración glomerular. En consecuencia, incluso con una presión hidrostática glomerular constante, una mayor cantidad de flujo sanguíneo hacia el glomérulo tiende a aumentar la filtración glomerular y una menor intensidad del flujo sanguíneo hacia el glomérulo tiende a reducirla. El aumento de la presión hidrostática capilar glomerular incrementa la filtración glomerular. Se ha calculado que la presión hidrostática capilar glomerular es de unos 60 milímetros de mercurio en condiciones normales. Los cambios en la presión hidrostática glomerular son la principal forma de regular fisiológicamente la filtración glomerular. Los aumentos en la presión hidrostática glomerular incrementan la filtración glomerular, mientras que las reducciones en la presión hidrostática glomerular la reducen. La presión hidrostática glomerular está determinada por tres variables, todas ellas bajo control fisiológico. 1. Presión arterial. 2. Resistencia arteriolar aferente. Resistencia arteriolar eferente. El aumento de la presión arterial tiende a elevar la presión hidrostática glomerular y por lo tanto aumenta la filtración glomerular. Sin embargo, como se comentará después, este efecto está amortiguado por mecanismos autorreguladores que mantienen una presión glomerular relativamente constante mientras fluctúa la presión arterial. El aumento de la resistencia en las arteriolas aferentes reduce la presión hidrostática glomerular y disminuye la filtración glomerular. Por el contrario, la dilatación de las arteriolas aferentes aumenta la presión hidrostática glomerular y la filtración glomerular. La constricción de las arteriolas eferentes aumenta la resistencia al flujo de salida de los capilares glomerulares. Este mecanismo incrementa la presión hidrostática glomerular y mientras que el aumento de la resistencia eferente no reduzca demasiado el flujo sanguíneo renal,
la filtración glomerular se eleva ligeramente. Sin embargo, como la constricción arteriolar aferente también reduce el flujo sanguíneo renal, la fracción de filtración y la presión coloidosmótica glomerular aumentan a medida que la resistencia arteriolar eferente aumenta. Por lo tanto, si la constricción de las arteriolas eferentes es intensa, incremento mayor de 3 veces de la resistencia arteriolar eferente, el aumento de la presión coloidosmótica supera el incremento de la presión hidrostática capilar glomerular debido a la constricción arteriolar eferente. Cuando se produce esta situación, la fuerza neta de la filtración se reduce en realidad, lo que disminuye la filtración glomerular. De este modo, la constricción arteriolar eferente tiene un efecto bifásico sobre la filtración glomerular, con niveles moderados de constricción. La filtración glomerular se incrementa ligeramente, pero con una constricción intensa se reduce. La principal causa de la reducción final de la filtración glomerular es la que sigue. A medida que la constricción eferente aumenta y la concentración de las proteínas plasmáticas aumenta, se produce un incremento no lineal rápido en la presión coloidosmótica debido al efecto Donan. Cuanto mayor es la concentración de proteínas, más rápidamente aumenta la presión coloidosmótica debido a la interacción de los iones unidos a las proteínas plasmáticas, que también ejercen un efecto osmótico, como se comentó en el capítulo 16. Para resumir, la constricción de las arteriolas eferentes reduce la filtración glomerular, pero el efecto de la constricción arteriolar eferente depende de la gravedad de la constricción. La constricción eferente ligera aumenta la filtración glomerular, pero la intensa, un incremento de 3 veces mayor de la resistencia, tiende a reducirla. Bien, vamos con el flujo sanguíneo renal. En un hombre de 70 kilogramos, el flujo sanguíneo combinado a través de los dos riñones es de unos 1100 mililitros por minuto, o un 22% del gasto cardíaco, considerando el hecho de que los dos riñones constituyen solo alrededor del 0.4% del peso total del cuerpo. Podemos percibir fácilmente que reciben un flujo extremadamente grande de sangre comparados con otros órganos. Como en otros tejidos, el flujo sanguíneo aporta a los riñones nutrientes y se lleva los productos de desecho, pero el elevado flujo sanguíneo en los riñones supera mucho sus necesidades. El objetivo de este flujo adicional es aportar suficiente plasma para la elevada filtración glomerular necesaria para una regulación precisa de los volúmenes de líquido corporal y las concentraciones de solutos. Como podría esperarse,
Los mecanismos que regulan el flujo sanguíneo renal están muy ligados al control de la filtración glomerular y a las funciones excretoras de los riñones. Flujo sanguíneo renal y consumo de oxígeno. Con respecto al gramo de peso, los riñones consumen normalmente el doble de oxígeno que el encéfalo, pero tienen casi 7 veces más flujo sanguíneo. Así pues, el oxígeno transportado a los riñones supera con mucho sus necesidades metabólicas y la extracción arteriovenosa de oxígeno es relativamente baja comparada con la de la mayor parte de los restantes tejidos. Una gran fracción del oxígeno consumido por los riñones se relaciona con la elevada reabsorción del sodio en los túbulos renales. Si el flujo renal y la filtración glomerular se reducen y se filtra menos sodio, se reabsorbe menos sodio y se consume menos. Por lo tanto, el consumo renal de oxígeno varía en proporción con la reabsorción tubular renal de sodio, que a su vez está muy relacionada con la filtración glomerular y la velocidad de filtración del sodio. Si la filtración glomerular cesa por completo, también lo hace la reabsorción renal de sodio y el consumo de oxígeno se reduce a una cuarta parte de lo normal. Este consumo residual de oxígeno refleja las necesidades metabólicas de las células renales. Bien, vamos a hablar acerca de los determinantes del flujo sanguíneo renal. El flujo sanguíneo renal está determinado por el gradiente de presión a través de los vasos renales. La diferencia entre las presiones hidrostáticas en la arteria renal y en la vena renal, dividida entre la resistencia vascular total renal. La presión en la arteria renal es aproximadamente igual a la presión arterial sistémica, y la presión en la vena renal es de media de 3 a 4 milímetros de mercurio en la mayoría de las condiciones. Como en otros lechos vasculares, la resistencia vascular total a través de los riñones está determinada por la suma de las resistencias en segmentos vasculares individuales, incluidas las arterias, arteriolas, capilares y las venas. La mayor parte de la resistencia vascular renal reside en 3 segmentos principales: arterias interlobulares, las arteriolas aferentes y las arteriolas eferentes. La resistencia de estos vasos está controlada por el sistema nervioso simpático, varias hormonas y mecanismos de control renales locales internos. Como se comentará más adelante, un aumento. Bien, aunque los cambios en la presión arterial ejercen cierta influencia sobre el flujo sanguíneo renal, los riñones tienen mecanismos efectores para mantener el flujo sanguíneo renal y la filtración glomerular relativamente constantes entre los 80 y 170 milímetros de mercurio de presión arterial, un proceso llamado autorregulación, y esta capacidad de autorregulación se produce a través de mecanismos que son intrínsecos de los riñones,
Ahora veremos el flujo sanguíneo en los vasos rectos de la médula renal. Es muy bajo comparado con el flujo en la corteza renal. La parte externa del riñón, la corteza renal, recibe la mayor parte del flujo sanguíneo renal. El flujo sanguíneo en la médula renal supone solo el 1 a 2% del flujo sanguíneo renal total. El flujo en la médula renal procede de una porción especializada del sistema capilar peritubular llamada vasos rectos. Estos vasos descienden hasta la médula, paralelos a las asas de Henle, y después vuelven de nuevo junto con las asas de Henle hasta la corteza antes de vaciarse en el sistema venoso. Bien, veremos el control fisiológico de la filtración glomerular y del flujo sanguíneo renal. El determinante de la filtración glomerular, que es más variable y está sujeto al control fisiológico, es la presión hidrostática glomerular. Esta variable a su vez está influida por el sistema nervioso simpático, las hormonas y los autacoides, que son sustancias vasoactivas que liberan los riñones y actúan a nivel local, y otros controladores de retroalimentación que son intrínsecos a los riñones. La activación intensa del sistema nervioso simpático reduce la filtración glomerular. Casi todos los vasos sanguíneos de los riñones, incluidas las arteriolas aferentes y eferentes, están muy inervados por fibras nerviosas simpáticas. La fuerte activación de los nervios simpáticos renales puede contraer las arteriolas renales y reducir el flujo sanguíneo renal y la filtración glomerular. La estimulación moderada o leve ejerce poca influencia sobre el flujo sanguíneo renal y la filtración glomerular. Por ejemplo, la activación refleja del sistema nervioso simpático debido a descensos moderados de la presión en los vasoreceptores del seno carotídeo o en los receptores cardiopulmonares. Ejerce poca influencia sobre el flujo sanguíneo renal o la filtración glomerular. Sin embargo, tal como se expone en el capítulo 28, incluso aumentos ligeros en la actividad simpática renal puede estimular la liberación de renina y aumentar la reabsorción de los túbulos renales para provocar un descenso en la excreción de sodio y agua. Los nervios simpáticos renales parecen tener un papel más importante en la reducción de la filtración glomerular durante los trastornos agudos y graves que duran de varios minutos a unas pocas horas, como los provocados por las reacciones de defensa, la isquemia encefálica o la hemorragia grave. Veremos el control hormonal y por autacoides de la circulación renal. Varias hormonas y autacoides pueden influir en la filtración glomerular y en el flujo sanguíneo renal. Veremos que la noradrenalina, la adrenalina y la endotelina contraen los vasos sanguíneos renales y reducen la filtración glomerular. Algunas hormonas que constriñen las arteriolas aferentes y eferentes, reduciendo la filtración glomerular y el flujo sanguíneo renal, son la noradrenalina y la adrenalina liberadas por la médula suprarrenal. Las concentraciones sanguíneas de estas hormonas van generalmente paralelas a la actividad del sistema nervioso simpático. Luego, la noradrenalina y la adrenalina ejercen escasa influencia sobre la hemodinámica renal, excepto en condiciones asociadas
con una fuerte activación del sistema nervioso simpático, como sucede durante una hemorragia grave. Otro vasoconstrictor, la endotelina, es un péptido que puede liberar las células endoteliales vasculares lesionadas de los riñones, así como de otros tejidos. La función fisiológica de estos autacoides no se conoce del todo, pero la endotelina puede contribuir a la hemostasia, minimizando la pérdida de sangre cuando se secciona un vaso sanguíneo, lo que lesiona el endotelio y libera este poderoso vasoconstrictor. Las concentraciones plasmáticas de endotelina también aumentan en muchas enfermedades asociadas a lesiones vasculares, como la toxemia del embarazo, la insuficiencia renal aguda y la uremia crónica, y pueden contribuir a la vasoconstricción renal y reducir la filtración glomerular en algunas de estas alteraciones fisiopatológicas. Bien, ahora la angiotensina 2 contrae preferentemente las arteriolas eferentes en la mayoría de los estados fisiológicos. Un potente vasoconstrictor renal, la angiotensina 2, puede considerarse una hormona circulante y un autacoide u hormona paracrina a nivel local, debido a que se forma tanto en los riñones como en la circulación sistémica. Los receptores para angiotensina 2 están presentes prácticamente en todos los vasos sanguíneos de los riñones. No obstante, los vasos sanguíneos preglomerulares, en especial las arteriolas aferentes, parecen estar relativamente protegidos de la contracción mediada por angiotensina 2 en la mayoría de los estados fisiológicos asociados con la activación del sistema renina-angiotensina, por ejemplo, durante una dieta baja en sodio o una presión de perfusión renal reducida debido a estenosis de la arteria renal. Esta protección se debe a la liberación de vasodilatadores, especialmente óxido nítrico y prostaglandinas, que contrarrestan los efectos vasoconstrictores y angiotensina 2 en esos vasos sanguíneos. Sin embargo, las arteriolas eferentes son altamente sensibles a la angiotensina 2, debido a que la angiotensina 2 contrae sobre todo las arteriolas eferentes en la mayoría de los estados fisiológicos. Las concentraciones de angiotensina 2 aumentadas elevan la presión hidrostática glomerular mientras reduce el flujo sanguíneo renal. Debe tenerse en cuenta que la mayor formación de angiotensina 2 suele tener lugar en situaciones que se acompañan de una reducción de la presión arterial o una pérdida de volumen, que tienden a reducir la filtración glomerular. Estas circunstancias, la mayor concentración de angiotensina 2, al constreñir las arteriolas eferentes, ayuda a evitar reducciones de la presión hidrostática glomerular y de la filtración glomerular. Al mismo tiempo, la reducción del flujo sanguíneo renal causada por la constricción arteriolar eferente contribuye a reducir el flujo a través de los capilares peritubulares, lo que a su vez aumenta la reabsorción de sodio y de agua. De este modo, el aumento de la concentración de angiotensina 2, que aparece en las dietas pobres en sodio o en las pérdidas de volumen, ayuda a mantener la filtración glomerular y la excreción normal de productos de desecho metabólicos,
como la urea y la creatinina, que dependen de la filtración glomerular para su secreción. Al mismo tiempo, la constricción inducida por la angiotensina 2 de las arteriolas eferentes incrementa la reabsorción tubular de sodio y agua, lo que ayuda a restaurar el volumen sanguíneo y la presión arterial. Este efecto de la angiotensina 2 para ayudar a autorregular la filtración glomerular se expone con más detalle en este capítulo. El óxido nítrico teripato del endotelio reduce la resistencia vascular renal y aumenta la filtración glomerular. Un autacoide que reduce la resistencia vascular renal y es liberado por el endotelio vascular de todo el cuerpo es el óxido nítrico teripato del endotelio. La producción basal de óxido nítrico parece ser importante para mantener la vasodilatación de los riñones y la excreción normal de sodio y de agua. La administración de fármacos que inhiban esta formación normal de óxido nítrico incrementará la resistencia vascular renal y reducirá la filtración glomerular y la excreción urinaria de sodio, lo que finalmente elevará la presión arterial. En algunos pacientes hipertensos o pacientes con arteriosclerosis, los daños en el endotelio vascular y el deterioro en la producción de óxido nítrico podrían ser la causa de la vasoconstricción renal y de la elevación de la presión arterial. Las prostaglandinas y la bradicina reducen la resistencia vascular renal y tienden a aumentar la filtración glomerular. Las prostaglandinas PGE2 y PGI2 y la bradicina actúan como hormonas y autacoides que provocan vasodilatación, aumento del flujo sanguíneo renal e incremento de la filtración glomerular. Aunque estos vasodilatadores no parecen tener mucha importancia en la regulación del flujo sanguíneo renal ni de la filtración glomerular en condiciones normales, pueden amortiguar los efectos vasoconstrictores renales de los nervios simpáticos o de la angiotensina 2, en especial sus efectos constrictores sobre las arteriolas aferentes. Al oponerse a la vasoconstricción de las arteriolas aferentes, las prostaglandinas pueden ayudar a evitar reducciones excesivas de la filtración glomerular y del flujo sanguíneo renal. En condiciones de estrés como la pérdida de volumen o tras una intervención quirúrgica, la administración de antiinflamatorios no esteroideos, los AINE como el ácido acetil salicílico, que inhiben la síntesis de prostaglandinas, puede reducir significativamente la filtración glomerular. Bien, ahora vamos a hablar acerca de la autorregulación de la filtración glomerular y del flujo sanguíneo renal. Los mecanismos de retroalimentación intrínsecos de los riñones mantienen normalmente el flujo sanguíneo renal y la filtración glomerular relativamente constantes, a pesar de cambios acentuados en la presión arterial sistémica. Estos mecanismos todavía funcionan en los riñones perfundidos con sangre que se han extraído del cuerpo, independientes de las influencias sistémicas. Esta constancia relativa de la filtración glomerular y del flujo sanguíneo renal se denomina autorregulación.
La principal función de la autorregulación del flujo sanguíneo en la mayoría de los tejidos diferentes a los riñones es mantener el reparto de oxígeno y nutrientes en valores normales y la extracción de los productos de desecho del metabolismo, a pesar de los cambios en la presión arterial. En los riñones, el flujo sanguíneo normal es mucho mayor que el necesario para estas funciones. La principal función de la autorregulación de los riñones es mantener una filtración glomerular relativamente constante que permita un control preciso de la excreción renal de agua y de solutos. La filtración glomerular permanece en general relativamente constante a pesar de las fluctuaciones considerables de la presión arterial que se producen durante las actividades usuales de una persona. Por ejemplo, una reducción de la presión arterial hasta tan solo 70-75 milímetros de mercurio o un incremento hasta 160-180 milímetros de mercurio cambia habitualmente la filtración glomerular menos del 10%. En general, el flujo sanguíneo renal se autorregula en paralelo con la filtración glomerular, pero la filtración glomerular se autorregula de forma más eficiente en ciertas condiciones. Bien, vamos a ver ahora la importancia de la autorregulación de la filtración glomerular para evitar cambios extremos en la excreción renal. Aunque los mecanismos autorreguladores renales no son perfectos, estos impiden cambios potencialmente grandes de la filtración glomerular y de la excreción renal de agua y solutos que de otro modo se producirían con los cambios de la presión arterial. Podemos entender la importancia cuantitativa de la autorregulación al considerar las magnitudes relativas de la filtración glomerular, la reabsorción tubular y la excreción renal y los cambios en la excreción renal que podrían tener lugar sin los mecanismos autorreguladores. La filtración glomerular es normalmente de 180 litros por día y la reabsorción tubular es de 178.5 litros por día, lo que deja 1.5 litros por día de líquido que se excreta en la orina. Si no hubiera ninguna autorregulación, un incremento relativamente pequeño en la presión arterial de 100 a 125 milímetros de mercurio provocaría un incremento similar de un 25% en la filtración glomerular, es decir, de unos 180 a 225 litros por día. Si la reabsorción tubular permaneciera constante en 178.5 litros por día, el flujo de orina aumentaría 46.5 litros por día. La diferencia entre la filtración glomerular y la reabsorción tubular, un incremento total de la orina de más de 30 veces. Debido a que el volumen total de plasma es de solo unos 3 litros, tal cambio agotaría rápidamente el volumen sanguíneo. En realidad, los cambios en la presión arterial suelen ejercer un efecto mucho menor sobre el volumen de orina por dos razones. 1. Autorregulación renal, que impide los grandes cambios en la filtración glomerular que de otra forma se producirían.
2. Hay mecanismos adaptativos adicionales en los túbulos renales que provocan un incremento de su reabsorción cuando la filtración glomerular aumenta, fenómeno llamado equilibrio glomérulo-tubular. Incluso con estos mecanismos de control especiales, los cambios en la presión arterial todavía ejercen efectos significativos sobre la excreción renal de agua y de sodio, y a este efecto se le denomina diuresis por presión o natriuresis por presión, y es crucial en la regulación de los volúmenes de líquido corporal y de la presión arterial. Retroalimentación túbulo-glomerular y autorregulación de la filtración glomerular. Los riñones tienen un mecanismo especial de retroalimentación que acopla los cambios en la concentración de cloruro de sodio en la mácula densa al control de la resistencia arteriolar renal y la autorregulación de la filtración glomerular. Esta retroalimentación ayuda a asegurar una llegada relativamente constante de cloruro sódico al túbulo distal y ayuda a evitar las fluctuaciones falsas en la excreción renal que de otro modo tendrían lugar. En muchas circunstancias esta retroalimentación autorregula el flujo sanguíneo renal y la filtración glomerular en paralelo, pero debido a que este mecanismo se dirige específicamente a estabilizar la llegada de cloruro de sodio al túbulo distal, hay casos en que la filtración glomerular se autorregula a expensas de cambiar el flujo sanguíneo renal, como se comenta más adelante. En otros casos, este mecanismo puede inducir realmente cambios en la filtración glomerular como respuesta a cambios primarios en la reabsorción de cloruro de sodio en los túbulos renales. El mecanismo de retroalimentación túbulo-glomerular tiene dos componentes que actúan juntos en el control de la filtración glomerular. 1. Un mecanismo de retroalimentación arteriolar aferente. 2. Un mecanismo de retroalimentación arteriolar eferente. Estos mecanismos de retroalimentación dependen de disposiciones anatómicas especiales del complejo yuxtaglomerular. El complejo yuxtaglomerular consta de las células de la mácula densa en la porción inicial del túbulo distal y las células yuxtaglomerulares en las paredes de las arteriolas aferentes y eferentes. La mácula densa es un grupo especializado de células epiteliales en los túbulos distales que entra en estrecho contacto con las arteriolas aferente y eferente. Las células de la mácula densa contienen aparato de Golgi, que consiste en orgánulos secretores intracelulares dirigidos hacia las arteriolas, lo que indica que estas células pueden estar secretando una sustancia hacia ellas. Bien, la reducción del cloruro de sodio en la mácula densa dilata las arteriolas aferentes y aumenta la liberación de renina. Las células de la mácula densa perciben cambios en el cloruro de sodio que llega al túbulo distal por medio de señales que no son del todo conocidas. Los estudios experimentales hacen pensar que la reducción de la filtración glomerular disminuye la velocidad del flujo que llega al asa de Henle.
lo que aumenta la reabsorción del porcentaje de iones sodio y cloruro suministrados a la rama ascendente del asa de Henle, hecho que disminuye la concentración de cloruro de sodio en las células de la mácula tensa. Esta reducción de la concentración de cloruro de sodio inicia una señal que parte de la mácula tensa y tiene dos efectos. Uno, reduce la resistencia al flujo sanguíneo en las arteriolas aferentes, lo que eleva la presión hidrostática glomerular y ayuda a normalizar la filtración glomerular. 2. Aumenta la liberación de renina en las células yuxtaglomerulares de las arteriolas aferente y eferente, que son los principales reservorios de renina. La renina liberada de estas células actúa después como una enzima aumentando la formación de angiotensina 1 que se convierte en angiotensina 2. Finalmente, la angiotensina 2 contrae las arteriolas eferentes, con lo que aumenta la presión hidrostática glomerular y ayuda a normalizar la filtración glomerular. Estos dos componentes del mecanismo de retroalimentación túbulo-glomerular, que operan juntos por medio de la estructura anatómica especial del aparato yuxtaglomerular, proporcionan señales de retroalimentación a las arteriolas aferente y eferente para una autorregulación eficiente de la filtración glomerular durante los cambios de la presión arterial. Cuando ambos mecanismos funcionan juntos, la filtración glomerular cambia solo unos puntos porcentuales, incluso con grandes fluctuaciones de la presión arterial entre los límites de 75 y 160 milímetros de mercurio. Autorregulación miógena del flujo sanguíneo renal y de la filtración glomerular. Otro mecanismo que contribuye al mantenimiento del flujo sanguíneo renal y de la filtración glomerular relativamente constantes es la capacidad de cada vaso sanguíneo de resistirse al estiramiento durante el aumento de la presión arterial, referido como mecanismo miógeno. Los estudios realizados en vasos individuales, sobre todo en arteriolas pequeñas de todo el cuerpo, han demostrado que responden a un aumento de la tensión o un estiramiento de la pared con una contracción del músculo liso vascular. El estiramiento de la pared vascular permite un mayor movimiento de los iones calcio desde el líquido extracelular hacia las células, lo que provoca su contracción por medio de los mecanismos expuestos en el capítulo 8. Esta contracción impide una distensión excesiva de la pared y al mismo tiempo, mediante un aumento de la resistencia vascular, ayuda a impedir un aumento excesivo del flujo sanguíneo renal y de la filtración glomerular cuando la presión arterial aumenta. Bien, entonces, aunque el mecanismo miógeno opera probablemente en la mayoría de las arteriolas del cuerpo, su importancia en la autorregulación del flujo sanguíneo renal y de la filtración glomerular ha sido cuestionada por algunos fisiólogos, porque este mecanismo sensible a la presión no tiene medio de detectar directamente por sí mismo cambios en el flujo sanguíneo renal ni en la filtración glomerular. Por otra parte, este mecanismo puede ser más importante para proteger el riñón de lesiones inducidas por hipertensión, como respuesta a aumentos repentinos en la presión sanguínea. La respuesta de contracción miógena a las arteriolas aferentes tiene lugar en unos segundos y, por tanto,
atenúa la transmisión del aumento de la presión arterial a los capilares glomerulares.